Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, como siempre, aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar del tema de la comunicación y lo vamos a enmarcar en este proceso que ya prácticamente estamos en la recta final del proceso electoral, camino al 1 de julio. Y lo haremos de la mano del maestro Juan Carlos Cepeda, quien tengo el gusto de recibir en este estudio de Expedientes TVC. Juan Carlos, maestro en Historia del Pensamiento y socio director de FWD Consultores. Bienvenido. Gracias, Paco. Muchas gracias. A ver, de entrada, platícanos qué es FWD. FWD es una firma de comunicación estratégica que fundamos hace 16 años, básicamente con la necesidad que tenía el sector privado, las empresas. Hace prácticamente 20 años que venimos trabajando estos temas. Las empresas cambian el entorno y tienden a enfrentarse a nuevos actores allá afuera. Cambia la sociedad, cambian los poderes, cambia todos estos grupos con los que tienen que interactuar de manera cotidiana, y nace esta firma con el objeto de darle este servicio, este apoyo a las empresas, al sector privado, en función de la vinculación que deben de tener con diferentes actores de todos tipos, sobre todo sociales, políticos y económicos. Entonces, hacemos comunicación estratégica. Comunicación estratégica que hoy a la luz del proceso electoral que estamos viviendo, es una de las herramientas, me atreveré a decir, nodales, importantes, para que en el caso de los candidatos, sea el puesto de elección al que vayan, alcancen su objetivo. ¿Es así? Es correcto. Y tú lo dices bien y lo has venido tratando aquí. La comunicación es un aspecto fundamental, sobre todo para vincularse con el electorado. Al final, ¿quién va a decidir la elección? La elección la definen los ciudadanos y eso es lo que quisiéramos. Sí. Y la idea es que el ciudadano elija de manera más informada o con mayores elementos, independientemente de cuáles sean estos, y ahorita vamos a analizar algunos de ellos, pero que elija con mayor información y datos. Y la comunicación es clave en este proceso. Y sobre todo en dos sentidos. Mira, hace unos días platicábamos también aquí en Expedientes TVC con Juan María Naveja y hablábamos de la comunicación política. Esa es la comunicación que nace en derredor de un candidato, de un partido, de un organismo público. Pero la comunicación de la que vamos a hablar hoy es la que se permea hacia la sociedad. Es correcto. ¿Sí? Y yo en este territorio te preguntaría, Juan Carlos, llevamos ya 2 debates, estamos a punto de arrancar el tercero. Así es. Yo me atrevo y lo reitero aquí, he dicho debates insulsos, que no nos han dejado nada, muchos memes, sí. Pero a la sociedad creo yo que no le ha dejado nada. Debates en donde se han confrontado. He insistido mucho con el tema y creo que muchos de mis compañeros de los medios de comunicación hemos insistido mucho en que no ha habido propuestas. Y haciendo una reflexión hace algunos días con nuestro director, me decía, es que los debates no deben de ser para propuestas, son confrontaciones. Así es. Y ahí es donde tienen que dar lo mejor de sí y confrontar las ideas del contrario. ¿Cómo los has visto? Mira, yo creo que hay que dividir dos cosas. Primero, los formatos del debate. Yo creo que como toda democracia, somos una democracia muy joven. Hemos venido avanzando y evolucionando de manera positiva. Vamos a rescatar primero lo bueno. Los formatos que se están intentando en estos debates van por buen camino. Todavía les falta mucho. Sí, claro. Falta mucho en las formas de enfrentamiento, discusión o exposición de motivos. Falta mucho en los moderadores, tengo que decirlo. Sí, por supuesto. Hay una muy mala práctica de protagonismo, lo vimos en este último. Sobre todo. Pero hay que rescatar que son formatos un poco mejores a lo que teníamos hace algunos años. Novedosos, sí, es un primer acercamiento. Un poquito más ágiles, un poco más confrontativos. Antes simplemente el que estaba moderando era un contador de tiempo. Exacto. Y aún así se equivocaban. Entonces, hoy creo que hay un poco más de debate y un poco más de expectativa. Esa parte creo que hay que rescatarla porque es positiva. Vamos a tender seguramente a generar debates mucho más amplios, mucho más dinámicos, que a la gente, al público le interesen y den más. La segunda parte que tú comentas de la propuesta, coincido con quienes dicen que los debates no son para dar propuestas. Los debates son para conocer el talante y el carácter de los candidatos. Eso sí es bien interesante. ¿Por qué? Porque son situaciones que los ponen bajo presión,
bajo escrutinio y sobre todo algo bien interesante que no vemos alrededor de la campaña, ver juntos a los candidatos. Yo rescataría sobre todo el cómo interactúan entre ellos. Entre ellos. No es lo mismo estar en un foro donde tienes 1,500, 2,000, 10,000 personas, que al final son personas que van con un interés común de vitorearte, y bueno, estás en un ambiente bastante protegido. Sí, claro. Cuando tienes enfrente de ti a alguien que está compitiendo, que trae un argumento o un ataque fuerte en algunas ocasiones, y ahí es donde vemos el talante realmente de cada uno, ¿no? Ahí podríamos ejemplificarlo con aquel momento en el que se acerca Ricardo Anaya a Andrés Manuel López Obrador, le está recriminando, le está diciendo que es un falso, y la mirada, la expresión corporal de Andrés Manuel López Obrador también dice mucho. Deja ver qué está sintiendo en ese momento. Así es. Y realmente estaba incómodo, estaba mal. La reacción incluso de la cartera, que ha sido parte de un sello, digamos, del debate. Si me lo preguntas como experto en comunicación, yo creo que fue una muy mala reacción. Sin embargo, sus adeptos la han tomado de manera positiva. Pero fíjate, fue una salida rápida, Sí. de agilidad mental rápida de Andrés Manuel, porque al final de cuentas desvió la atención de su contrincante, el que le estaba agrediendo, y desvía la atención. No solo desvía la atención, hay algo que Andrés Manuel está haciendo y ha hecho muy bien en términos de comunicación. Posicionar un mensaje. Sí, por supuesto. Hablabas de los memes. Los memes dejan ver mucho el sentimiento que está recorriendo la ciudadanía. O sea, hay que analizarlos también. Ayer alguien me mostraba un meme que es muy simpático, pero que revela mucho la estrategia de comunicación. Decía, si tú quieres bajar de peso, acaba con la corrupción, si le preguntan a Andrés Manuel. Sí. Si tú quieres llegar temprano, acaba con la corrupción. Si quieres tener una mejor educación, acaba con la corrupción. ¿Qué está pasando ahí? Andrés Manuel ha venido posicionando un mensaje, pero además un mensaje que la ciudadanía sí espera. Hay un tema de corrupción que ha marcado para mal a esta está diciéndoles lo que queremos oír. Yo creo que está diciendo además de lo que queremos oír, lo que mucha gente necesita en este país, que es escuchar de un político que va a acabar con la impunidad y la corrupción, que ha marcado, lamentablemente, al menos en percepción, a este sexenio. Ahora, a ver, ya entramos en este tema. Yo creo que va a generar polémica, por supuesto, en nuestra audiencia. Pero bueno, le reitero, aquí hablamos de todos de la misma manera. A ver, te pregunto, hemos criticado mucho el tema de que Andrés Manuel se maneja con dos mensajes, un doble mensaje. Uno, el que lo hace ante su auditorio, ante su público, valga el término, y el otro, el que hace su equipo de trabajo. Así es. Y que no compaginan, ¿sí? Tú lo acabas de decir, Andrés Manuel tiene una estrategia de hablar y decir lo que la gente requiere y quiere escuchar. Así es. Pero genera finalmente dudas. Sí. ¿Cuál sería el discurso certero? ¿A qué creerle? ¿Al que dice Andrés Manuel o al que dice su grupo? A ver, hay que entender también la dinámica de las campañas, Paco. En las campañas hay que generar emociones, más allá de la racionalidad. Andrés Manuel las genera. Creo que el trabajo del candidato es generar emociones, visualizar un futuro posible. En este caso, un futuro posible es un gobierno sin corrupción, que ya estamos pensando en ello cuando vemos a Andrés Manuel. Pero los cómo y las formas las tendrían que desglosar los equipos de trabajo o incluso las plataformas que están publicadas y que son fácilmente accesibles. Creo que la confrontación o digamos la controversia que se da es en función de lo que Andrés Manuel da de manera muy superficial y después el entorno contrario a Andrés Manuel manipula o no manipula, contraargumenta y a partir de ello se lleva a cabo toda esta polémica y entran estos voceros para tratar de aclarar técnicamente algunos de los puntos que da Andrés Manuel. Yo te diría, es normal en las campañas lo que está pasando, tanto en México como en el mundo, que el candidato dé pronunciamientos un poquito más incendiarios y después los equipos de trabajo en diferentes foros los aterricen, los expliquen, los maticen para dar una visión de gobierno un poco más certera de lo que sería, en este caso, la administración. La administración. Así es. Porque sí, esa es justamente la duda de saber, por ejemplo, reforma educativa. Es correcto. Lo ha dicho él en foros
que la va a echar para atrás. Sí. Mientras que sus equipos, Tatiana, el propio Alfonso Romo, han dicho no, vamos a revisarla, vamos a adecuar, esto no es lo que se requiere para la educación. Moctezuma, que salió hace unos días a defender. Sí, que no es lo mismo leer que leer. Exactamente. A defender claramente los aspectos de la reforma educativa. Ajá. ¿Qué está pasando ahí? Sí es cierto que Andrés Manuel en algunas ocasiones, o eso parece, se mete a temas que no tienen planeados en la campaña. Eso sí da la impresión. El tema, por ejemplo, del aeropuerto. Muy común en los funcionarios públicos. Muy común, que se van con la coyuntura, se van con el momento y dan una declaración que no está en la estrategia. Y después, también hay que aclararlo, cuando se da esa declaración, pues los cuartos de guerra de inmediato tienen que decir control de daños. ¿Cómo matizamos? Pero no puedes desdecir al candidato. Eso es bien importante. Sí. Si no puedes ir en contra de. Se equivoca en una declaración. Lamentablemente, lo que tienen que hacer es darle sentido a esa equivocación. Y en comunicación eso es lo que se hace en el cuarto de guerra. Oye, este tema, ¿quién tenía este tema? Nadie lo traíamos. ¿Y por qué lo sacó el candidato? Por un error. Bueno, construyamos, traigan cifras, datos y veamos cómo esa declaración tiene sentido en el contexto. Creo que eso le está pasando a Andrés Manuel. El tema de la amnistía ha sido uno de los grandes temas, yo creo. Pero además, fíjate, con este tipo de declaraciones se ha mantenido y ha mantenido la agenda en sus manos. Va por delante. Él va poniendo la agenda y la ha estado poniendo a lo largo de todo el proceso electoral. Es correcto. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos. Me gustaría regresar para que nos expliques un poco de este tema del control de daños. Sí. Ahorita que lo mencionaste, me vino a la cabeza la última declaración del presidente Peña Nieto en torno a los 40 o 50 décadas del Politécnico. ¿Cómo matizar ahí y cómo llegar a un control de daños? Porque finalmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a un corte y regresamos aquí en Expedientes TVC. Cuando preguntan mediáticamente quién ganó el debate, yo creo que no es la pregunta correcta. Es la pregunta correcta para hacer propaganda. La pregunta correcta es quién está cumpliendo sus objetivos de comunicación en el debate. Gracias por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Vamos a continuar con esta charla sobre el tema de la comunicación, las campañas políticas y el proceso electoral. Y estamos platicando con el maestro Juan Carlos Cepeda. Hablábamos antes de irnos a un corte, mencionabas tú el tema del control de daños. Es correcto. A ver, platícanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo opera? Normalmente en los grupos de trabajo vamos a hablar de empresas o incluso candidatos. Claro. Tienes eventos que ponen en riesgo dos cosas, la imagen y la reputación, tanto de personajes, de productos o de empresas. ¿Cuál es la diferencia? Y nada más déjame hacer un paréntesis entre imagen y reputación. La imagen son todos aquellos reconocibles que te hacen saber quién eres. La imagen de Meade, la imagen de Anaya tienen un logotipo, tienen una forma de presentarse y tú de inmediato sabes, viendo los logotipos o los colores incluso, quién es quién. Esa es la imagen. Pero la reputación va más allá. La reputación es la capacidad que tiene una empresa, una organización o una persona de actuar con la confianza del público. Cuando pierdes la reputación, lo pierdes todo. Wow. Siempre pongo el ejemplo de un médico. Imagínate que mañana te vas a operar de lo que sea. Y sale hoy una nota en un periódico diciendo que este médico trafica órganos. Sí, ese es el objetivo de las llamadas campañas negras, ¿no? Exactamente. Y que se han mantenido vigentes durante todo este proceso electoral. Así es. Ahora, el control de daño se da en dos sentidos. Uno, cuando te atacan y no hay razón o no hay argumento válido en lo que te están atacando, tienes que contrarrestar. Pero, ¿qué pasa cuando te equivocas? Tú lo decías antes del corte. El presidente acaba de tener otro lapsus. Yo no dije otro, ¿eh? Bueno, no, pero sí ha tenido otro, por supuesto. Ha tenido una cantidad. Y todas las figuras públicas las tienen. Sí. En el caso de los presidentes se magnifica un poco más. Claro. Entonces, cuando es algo que sí se da, que sí es evidente, y nosotros manejamos un principio. Primero, si te equivocas, hay que aceptarlo. Tratar de esconder una equivocación evidente genera un daño mayor. Entonces, incluso con las empresas, cometiste un error, primero discúlpate públicamente, acéptalo, pero sobre todo, corrígelo. Y trata de decirle al público y a la gente cómo eso que sucedió no va a volver a suceder.
Es muy curioso cuando tenemos eventos tan lamentables como el sismo y la sociedad busca culpables. Y en ocasiones, vamos a decirlo de buena fe, en ocasiones no hay un culpable. El edificio estaba bien construido, el edificio cumplía con todas las normas, el edificio fue revisado y se cayó porque era un sismo de magnitud 8. Bueno, en esos casos la sociedad se siente extraviada porque no hay un culpable. No es posible que las cosas sucedan y estemos tan endebles. Tan campantes, valga el término. Entonces, el control de daños tiene que ver con estos grupos de trabajo dentro de las empresas para tratar las crisis de manera inmediata y, sobre todo, tratar de revertir el efecto ya negativo que tuvo un evento para, de alguna manera, regresar a la normalidad en el menor tiempo posible. Y bueno, regresando al tema de las campañas, estos llamados cuartos de guerra han trabajado y seguirán trabajando muchísimo en el control de daños. A ver, hablabas del tema de la imagen y la reputación. Este último tema de la reputación al que le han ido pegando duro a cada uno de los candidatos presidenciales, hablamos nada más de los presidenciales, sí. ¿Cómo se ha reflejado en las encuestas? ¿Cómo se ha reflejado en el actuar de los candidatos? Fíjate que es bien interesante esto que comentas, sobre todo en el caso de Anaya. De Anaya, sí. Anaya en las encuestas venía de alguna manera manteniéndose, empezó a subir un poquito finales del año pasado. Del año pasado. Pero a partir de todas las acusaciones de corrupción, de lavado de dinero, de manejos financieros, se estancó e incluso bajó. Lo que está pasando en el caso del candidato del Frente es que el mensaje de combate a la corrupción se está viendo a través de un crisol de acusaciones de corrupción y entonces baja la credibilidad en ese mensaje. Sí, el tema de la bodega en Querétaro le ha pegado. Le ha pegado y le ha pegado fuerte. Al menos en las encuestas lo que vemos es que la gente, el público, ya no le compra el discurso de la transparencia, que era uno de los ejes que estaba manejando. Hoy, ¿cómo ha transformado el mensaje? Hoy el mensaje está transformándose simple y llanamente, y creo que es la estrategia correcta en su caso, a ser la opción frente a Andrés Manuel López Obrador. Si te fijas, ya no está planteando una idea de país. Hoy está planteando una idea de ser el único que le compite a Andrés Manuel López Obrador. Olvidémonos de qué propone, de qué va a hacer con la educación, qué va a hacer con la salud, qué va a hacer con la infraestructura. Sí. La propuesta básica hoy es, soy el único que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que están tratando de fundamentar, con encuestas, con argumentos del voto útil, que ahora está tratándose de entender qué es esto del voto útil, pero la oferta hoy es muy clara, simple y directa. Soy el único que le puede ganar a Andrés Manuel. Y en el debate, lamentablemente, este tipo de ideas permean todo el discurso. Por eso decimos que son debates flojos, debates sin propuestas, sin contenido, en donde solo tratas de mostrar un argumento con base en todos los temas. Es muy curioso. Sí. Repiten, comercio internacional, frontera, migración, y terminaron hablando de lo mismo. De lo mismo, así es. Bueno, ese es el caso de Anaya. Sí. El caso de Meade. Fíjate que el caso de Meade, desde el análisis externo, nadie pone en duda su experiencia. Sí, no. Nadie, sobre todo en materia económica. Exacto. Creemos que el problema que tiene el candidato del PRI, Partido Verde, es la credibilidad del partido que lo soporta. Y ese sí no lo ha podido remontar. A ver, mucho hemos insistido también en que no conecta. Sí. Ahorita me mencionaste la carga que trae de un partido desprestigiado, bueno, ¿para qué decimos más? Desprestigiado y punto. Sí. Pero él en sí no conecta. Lo veíamos en el segundo debate, lo comentábamos en el postdebate, trae todo el expertise, pero a fin de cuentas no termina de conectar con la gente. No. Su discurso nos parece, a mí en lo personal me parece plano, ¿sí? Con mucha información, con mucha asertividad, pero plano. A ver, fíjate, la contradicción también de los ciudadanos. También hay que entender que nosotros como ciudadanos tenemos muchas contradicciones. ¿Sí? Pedimos debates de propuestas y cuando Meade se pone a hablar del déficit comercial, si el déficit es bueno o es malo, y nos lo explica con fórmulas, y nos lo explica muy bien, nos aburrimos y nos perdemos. ¿Qué está faltando con Meade? Lo dices bien, no conecta con su auditorio. No hay una ilusión, no hay un liderazgo. De hecho, desde que era candidato, precandidato, nos tocó verlo en diferentes eventos, y había un síntoma muy interesante. Terminaba el evento y lo sacaban por atrás.
cuando ya era... Para no tener contacto con la gente, que es lo que necesitas, ¿no? Imagínate, fue secretario de Desarrollo Social, que eso te da sobre todo mucho, yo creo que el Cercanía. kilometraje ayuda, cercanía, ves las necesidades de la gente. Claro. En toda la campaña, o al menos no recuerdo yo, que haya comentado experiencias directas de él como secretario en las comunidades, que eso vale mucho, eso conecta mucho con la gente, porque además las vivió seguramente, recorrió el país, caminó, no las ha logrado transmitir. Efectivamente es frío, es lejano, es demasiado estructurado y eso hace que el discurso sea hacia afuera aburrido, tedioso y sobre todo muy parejo. Plano, sí, exactamente. Totalmente. Ahorita me quedé pensando cuando decías que si no había mencionado sus experiencias, a lo mejor no cuando fue secretario, pero ahora en campaña y en alguno de los debates, no recuerdo si fue el primero o el segundo, llega a hacer un par de comentarios sobre situaciones con la gente, pero ni siquiera esos penetran en la gente para decir, mira, sí ha estado con la gente, no. Porque además parece que ni él mismo los interioriza, es decir, ni él mismo asume esa visión de estar directamente con la gente. Cuando lo ves de cerca al candidato, hay una falta de convicción en esa parte del discurso. Y mira, curiosamente, de los 4 candidatos, José Antonio Meade, a mi juicio, tiene un bastión importantísimo en su esposa. Sí, claro. Que finalmente es la que sí está más cercana con la gente. Sí, y ha genera aparecido más, sí, está apareciendo, a diferencia de las esposas de los otros. Es correcto. No aparecen, salvo caso de la esposa de Andrés Manuel, que hasta la canción Valga le cantó, ¿no? Sí. Pero bueno, el último, el Bronco. Yo creo que el Bronco está cubriendo las expectativas que todos tienen de él, que no son muchas. Le está dando un toque, vamos a hablar de los debates. La realidad es que le dio un toque interesante a este último debate. A este último, sí. En 2 sentidos. Primero, recordemos que en el primer debate incluso Andrés Manuel se retira cuando todavía está en la toma abierta. Por atrás. ¿Para qué? Para no darle la mano a los demás candidatos. En este último debate, incluso lo que logra el Bronco es que Andrés Manuel se mueva de su lugar. Estuvo parado todo el tiempo en su lugar y no se movió. Sí. Solo se movió cuando el Bronco le dice: por favor, abraza a tus contrincantes. Abraza a Naya. Y no los abraza, pero sí le da la mano a Meade y le da la mano a Naya, sacando la cartera otra vez, pero le da la mano. Entonces el Bronco está metiendo una dinámica distinta. Sí. Creo que le ha faltado. Tendría un poco más de argumentos. Es gobierno bien o mal evaluado. Creo que como candidato independiente podría ser un poco más serio y atacar de una manera más inteligente para generar una opción un poco viable, digamos, para aquellos que sí están cansados de los partidos políticos. Y bueno, se nos viene el tiempo encima, Juan Carlos, pero yo quisiera mencionar, hablando del Bronco, 2 ocurrencias que a mí en lo personal me parece que son parte de una estrategia para colocarse en un lugar. Así es. Y en el mismo debate dijo, oigan, yo también estoy aquí, ¿no? Como diciendo, pues háganme caso, ¿no? Sí. El tema de la mochada de manos le generó mucha reacción. Y en este segundo debate, el tema de Banamex también generó mucho. De inmediato, Yuridia Sierra, que fue la que lo estaba cuestionando, insistió, va a nacionalizar, porque evidentemente generó expectativas. Es estrategia. Mira, ¿Estás de acuerdo? Sí, ahora nada más hay que entender la estrategia. La del moche de mano, yo creo que fue una estrategia consciente, simplemente para darse a conocer. En el norte lo conocen muy bien, sobre todo en Nuevo León, pero en el resto del país no era conocido. Este tipo de estrategias es simple y llanamente para ganar reconocimiento de la gente. Los memes. Hoy tú hablas del candidato que mocha manos y la gente ya sabe quién es. Claro. Y eso te aumenta el reconocimiento. Claro. Podrán decir, oye, pero no es un reconocimiento positivo. Bueno, por algo se empieza. Yo creo que esa era la estrategia en el primer debate, darse a conocer. Y ya en este segundo era incluir un poco más de propuesta y de forma de ser. A él le ha funcionado muy bien esta forma irreverente. Le funcionó, en Nuevo León ganó por más de 25 puntos, si mal no recuerdo, que fue una gran sorpresa. De hecho, las encuestas, ninguna encuesta le daba tanto, ninguna. Y había encuestas que daban ganador al PRI, en el caso de Nuevo León. Y llega el Bronco y transforma la lógica política, el discurso político y la forma de comunicarse con los ciudadanos. Eso hay que reconocérselo. Y hay que reconocérselo porque le funcionó en Nuevo León.
Sin embargo, en una contienda nacional las cosas cambian y el debate a veces es demasiado superficial en el caso de él. Ya para cerrar, Juan Carlos, Sí. ¿podríamos darle calificativos al área de comunicación de cada uno de ellos? Mira, yo te diría que cada uno trae objetivos muy claros. Déjame nada más subrayar algo. Cuando preguntan mediáticamente quién ganó el debate, yo Sí. creo que no es la pregunta correcta. Ajá. Es la pregunta correcta para hacer propaganda. La pregunta correcta es quién está cumpliendo sus objetivos de comunicación en el debate. Y esa ya es distinta, porque Andrés Manuel puede no ganar el debate, pero cumple sus objetivos de comunicación. Anaya ganó el primer debate, es curioso, en las encuestas no ganó el segundo debate, ¿eh? Fue tan agresivo que a la gente le molestó. ¿Le molestó? Y de hecho se vio petulante, se vio sobrado, entonces cayó un poco. Oye, es muy bueno para debatir, sí, pero no cumplió con sus objetivos. Y en el caso de Meade, en el primer debate, fue el peor evaluado. Okay. Y en este, por los temas, porque eran temas que él dominaba muy bien. El peor de los tres. El peor de los, no, en el ¿De primer los cinco? debate de los 5. Ok. El peor evaluado. Y en el caso de este último debate, los temas los manejó bien, se movió bien en el escenario Sí. y subió. Ahora, ¿cumplió con su objetivo? No, porque a pesar de haber pasado de un 5% de aprobación de calificación en el primer debate a un 15% en este, no le alcanza. Entonces no cumplió con su objetivo. O sea, tuvo un muy buen desenvolvimiento, pero no le alcanza en ese objetivo. Déjame hacerte una última pregunta, ahorita Sí. que hablaste, no alcanzó. En ese debate se le presentaron dos oportunidades para romper con el presidente Peña Nieto. Así es. Esas fueron, por eso no alcanzó. Yo creo que esa es una de las causas por las que no le ha alcanzado en la campaña. La ruptura se esperaba casi desde el inicio y lejos de generar una ruptura discursiva, sigue apoyando y explicando las decisiones que incluso socialmente están mal vistas. El caso de Trump. Haber invitado a Trump es una discusión que no va a ganar. Nadie la va a ganar. Hay un público que ya juzgó que fue un error y por más que lo quieras explicar y defender con argumentos válidos como los que dio, muy válidos, Sí. le van a decir, está mal, estás defendiendo al presidente. Claro. Entonces sí son elementos que no ha podido lograr expresar y conectar en ese sentido con la Y gente. ya con el tiempo que queda, difícil, ¿no? Muy difícil. En democracia todo puede pasar. Lo que han dicho todos los candidatos es correcto. La única encuesta que cuenta es la del día de la elección. Sin embargo, las encuestas sí nos dan una visión clara de cómo se ha venido desenvolviendo el interés ciudadano y sobre todo la preferencia ciudadana. Hoy simplemente hay alguna encuesta que publica un medio nacional de cómo quedaría el Congreso, que también es muy interesante. También es muy importante, claro. Y Morena es la primera fuerza, o se espera que sea la primera fuerza, tanto en senadores como diputados. Entonces, Ya estaremos analizando y te voy a invitar, si me lo Gracias. permites, a darle ese análisis a todos los resultados. ¿Te parece? Con todo gusto, Paco. Juan Carlos Cepeda, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Ahí se queda usted con este análisis del área de comunicación en las campañas de los candidatos presidenciales. Hasta la próxima.